Y ya está con nosotros el economista Daniel González para hablarnos del resumen financiero y económico de 2017 y sobre todo la imparable inflación en La Laguna. Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Buenos días, Marcela, y a los escuchas de contexto, lo mejor para este 2018. Sí, bueno, como cada año se presentó por parte del Siglo de Torreón el resumen económico de la región. Es un esfuerzo, creo que de los muy pocos que se hace por integrar la información que existe a nivel regional en la comarca lagunera y ofrecer pues estimaciones de crecimiento, de Producto Interno Bruto, de empleo y de algunas otras variables económicas que nos permita ubicar cómo cierra el año en la región. Parte del trabajo que se hace son las estimaciones de crecimiento para la comarca lagunera como región y de acuerdo a las cifras de llegada de inversión de Producto Interno Bruto regional y empleo, la estimación es que la comarca lagunera tuvo un crecimiento de un 2.8% de PIB, mientras que el promedio nacional es del 2.1%. Parte de esta estimación tiene que ver con el incremento del 5.4% que se tuvo en el empleo formal por parte de la comarca lagunera, con cifras de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Gómez Palacio y de Torreón. Torreón prácticamente nunca ofrece los datos de crecimiento de empleo, la subdelegación de Coahuila. Sin embargo, con las cifras que recabamos a lo largo del año, se hace una proyección de crecimiento de empleo y en encontramos que aproximadamente en La Laguna el año pasado se generaron de manera formal 16,000 empleos. Es una cifra bastante alta, muy por encima de los 756 empleos formales que se generaron, por ejemplo, en el año 2013, o muy por encima de los menos 6,000 empleos que se dejaron que se perdieron en el año 2009. Entonces es un recuento, este resumen de la principal información en la comarca lagunera. Parte de estos datos también nos llevan a ubicar a que en el tema de la banca de desarrollo, estas instituciones gubernamentales que se encargan de dar apoyos crediticios a sectores específicos de la economía, como FIRA, como Financiera Rural, como NAFIN, tuvieron un incremento en términos de atracción, de llegada de inversión aquí a la región para Coahuila y Durango, como no se había visto desde el año pues prácticamente 2013. En el año 2014-2015 se redujeron los miles de pesos que llegaban por concepto de este tipo de instituciones a los sectores productivos de la comarca lagunera, y en este 2017 que cerró se tiene un repunte del 6.6% en materia de llegada de inversión por parte de las instituciones del gobierno federal. Otro trabajo que se realizó en este resumen económico tiene que ver con el tema de la inflación. Se está midiendo la inflación básicamente desde septiembre de 2015 de 40 productos de canasta básica. Coneval ofrece una canasta básica de 76 productos. Nosotros hicimos un sondeo para ver cuáles eran los productos que más impactaban en las mesas de los laguneros y nos hacen referencia a 40 productos específicamente. Estos 40 productos tienen que ver con frutas y verduras, abarrotes comestibles, carnes, derivados y panadería, y son los mismos que maneja en su canasta básica Coneval por tipo de marca, por tipo de empaque, para darle seguimiento. Un par de productos por ahí que no se venden por tipo de marca en la región, que se tuvo que considerar otra, pero en este análisis básicamente lo que estamos encontrando es que tenemos productos que tienen incrementos muy por arriba de los que nos da la inflación, que es registrada por el Banco de México. Por ejemplo, la papa blanca, que tiene este seguimiento de diciembre del 2016 a diciembre de 2017, tuvo un incremento del 100.8%. Cabe destacar que esta canasta básica de 40 productos se hace en 3 centros comerciales de la región y se mide durante las primeras 8 días del mes para darle cierto seguimiento. No se considera en los martes por las variaciones y los descuentos que se ofrecen en los centros comerciales, y bueno, ver cómo impacta en el bolsillo del lagunero. Tenemos que la carne de res, por ejemplo, tuvo un incremento del 60
65% o la zanahoria un incremento del 65%. Y esto ya nos está arrojando cifras bastante relevantes para ver cómo se comportó el incremento en precios en la comarca lagunera. Y luego lo que hacemos es contrastar con las cifras que ofrece el Banco de México. En esta canasta básica, por ejemplo, nosotros encontramos que estos 40 productos tuvieron un incremento del 10%. Estamos hablando de la papa, el frijol, el arroz, el aceite, atún, carne de res, cocido de res, entre otros productos, y bueno, tiene un incremento del 10%, mientras que el índice general, el índice nacional de precios, tuvo un incremento del 6.69 en la primera quincena de noviembre. Entonces, más o menos nos da ahí la cifra. Cuando consideramos las cifras de la inflación no subyacente, es decir, cuando se consideran todos los productos de la canasta básica que maneja el Banco de México, incluyendo los que tienen grandes variaciones, pues tenemos que tienen movimientos del 11.99%. Pero el dato relevante y que nos lleva a medir este ejercicio es que la inflación en Torreón al cierre de noviembre es del 7.57% e históricamente está por encima de la inflación promedio a nivel nacional. Entonces nos damos a la tarea de ver el comportamiento en los productos que, digamos, son un poquito más inelásticos, que por ser de primera necesidad, la gente, sin importar el tipo de precio que tenga, pues se tiene que seguir consumiendo. Por ejemplo, y en comparación con otras ciudades más o menos parecidas a Torreón, ¿cómo estamos? Bueno, Torreón es una de las, en términos inflacionarios, de las ciudades que más rápido le están incrementando los precios. Sí, por ejemplo, el dato al cierre de noviembre, en términos de inflación, Marcela, es que en Torreón el incremento en precios fue del 7.57%, mientras que el promedio de inflación a nivel nacional es del 6.63%, pero en octubre fue de 6.37%, mientras que en Torreón fue del 7.4%. Entonces, tenemos ya bastante tiempo que las condiciones propias de la comarca lagunera generan precios un poquito por encima. ¿Y las condiciones propias tienen que ver con? Con el punto geográfico en donde está la forma. Y que no siempre había sido un privilegio y un valor positivo. En términos no sé, de logísticos podría ser, pero me parece que el tema de la competencia, de la llegada de empresas que den esta variedad de productos que permitan la estabilidad en precios, tiene mucho que ver. Otro tema bien importante es que, por ejemplo, la central de abastos es de la más importante que existe en el país, la de aquí de Torreón, y por ejemplo los productos en términos de frutas y verduras sí tienen un incremento, digamos que relativo, del 22%, no tan fuerte, y hay algunos productos que se reducen en términos de precios, pero el tema es en general lo que impacta en el país, depender de otras economías a través de la importación de alimentos, ¿no? Y ahí es donde, como no se produce aquí en la región, ese carácter estratégico de competitividad estratégica se pierde y se encarecen los productos que tú tienes que traer para acá, para la región. Pero fíjate, estos números que de los que nos hablan corrobora una vez más que es hasta cierto punto ilusorio este 6.69% de inflación, o cuando menos, si no ilusorio, cuando menos no es real para el bolsillo de la clase trabajadora, del ama de casa, porque bueno, todos estos datos que diste están, los incrementos están por arriba de la inflación. El INPLAN publica también que el transporte público tuvo un incremento del 13.2%, es decir, el doble de la inflación. Entonces, como que resulta ilusorio, ¿no?, para el bolsillo del trabajador este 6%. Nada más que no dice si fue en el último año, ese dato del INPLAN. Sí, es de ese año. Le preguntaba yo a Eduardo Holguín si era el acumulado del año pasado. No sé cómo es la... Sí, es del año, de todo el 2017. Aquí el tema es que cuando se mide la inflación se toma una canasta básica y son un gran número de productos que no siempre se consumen por parte de todos los individuos, ¿no? De tal manera que el impacto no es el mismo entre las personas de ingreso medio que las de ingreso bajo. Claro. Por eso tomar estos 40 productos y considerar, por ejemplo, el tema de los energéticos o del transporte, que son bienes básicos para la subsistencia, del gas, no se diga, por supuesto, de las familias
familias laguneras. Por ejemplo, el costo de esta canasta básica en diciembre del 2016 era de 1,226 pesos y a la primera semana de diciembre estos 40 productos nos llegó a 1,349 pesos en promedio, que es una variación del 10% en términos de la canasta básica. Pero como decíamos, hay productos que son muy sensibles en estos meses. De hecho, en los últimos 2 años les podría decir que, por ejemplo, la papa tiene un incremento, la cebolla, perdón, tiene un incremento del 60%, u otros productos que a lo mejor no nos damos cuenta en términos de variación de precios, como son frutas y verduras, pero que son fundamentales para la dieta, como es el arroz, que tiene un incremento del 33% durante 2 años, ¿no? Oye, por ejemplo, manzana. La manzana ha sido verdaderamente impresionante. La manzana golden tiene un incremento del 32%, claro, durante este periodo de tiempo. O el café soluble en presentación de 95 gramos, que tiene un incremento del 20%, y que son esos productos que la gente pues tiene que seguir consumiendo. Sí. Ahora, eso es lo que vimos en el 2017. ¿Qué se puede esperar para 2018? ¿Hay alguna proyección? La proyección del Banco de México es que al final del año la inflación, los precios vuelvan a llegar a sus niveles del 3, del 4%, pero como lo hemos dicho en otro momento, ¿por qué se le tiene que dar seguimiento al incremento, a la variación de estos productos? Porque básicamente los precios de los bienes y servicios no disminuyen de manera general, ¿no? Con el paso del tiempo. Cuando se da un incremento, el incremento se mantiene y ya afecta al bolsillo del consumidor. Entonces, si nosotros estamos hablando de que a final del año vamos a tener una inflación del 3, del 4%, de acuerdo a los pronósticos del Banco de México, los incrementos de precios que tuvimos durante todo el 2017 se van a quedar y son parte importante del reajuste de presupuesto de las familias de la comarca lagunera, y que debemos de tomar en cuenta, y que muchas veces perdemos de vista a la hora de hacer presupuesto. No es lo mismo que tú hagas tu presupuesto de 1,200 pesos para la compra de la canasta básica de la quincena, a que lo hagas sobre 1,340 pesos, ¿no? Sí, pero también hay que recordar que el propio Banco de México proyectaba a principios del año pasado una inflación del 3.3% y resultó que fue del 9.6, del 6.9, perdón. Y nos van a decir lo que hemos escuchado durante muchos años, que son factores que no dependen de nosotros, que estamos a expensas de los escenarios internacionales y a las variaciones de los mercados. Pero esto es parte del reflejo de la dependencia que tenemos de sectores externos. Por más que se diga que se habla de autosuficiencia alimentaria, el tipo de cambio, el tema del incremento del precio de la gasolina son factores que van a seguir incidiendo en el tema de los precios de los productos básicos de los que estamos hablando. Por ejemplo, un dato bien interesante: el kilo de azúcar en diciembre del 2015 estaba en 14 pesos con 70 centavos en promedio, y para diciembre ahora de 2017 ya está en 21.9 pesos, un incremento del 49%. Con incrementos de esta naturaleza, por ejemplo, las panaderías, cómo pueden enfrentar mantener sus precios, ¿no? Y es parte de lo que nos lleva a otro tipo de temas, como por ejemplo las proyecciones de incremento en el precio de la tortilla, o el pan de caja, ¿no? También, que tiene un incremento de prácticamente el 20%, o las piezas de pan de dulce, que tienen incrementos del 7%, ¿no? Ya durante estos 2 años. Ahora, también tiene mucho que ver el hecho de, como comentabas ahorita, hasta qué punto los factores externos, es decir, de las finanzas internacionales, inciden, pero hasta qué punto también cuál es la responsabilidad de las políticas económicas del gobierno. Se podría hacer un análisis de decir, bueno, pues este porcentaje corresponde a los factores externos, pero también hay una responsabilidad directa del manejo de la política económica del país. Bueno, tendría que darse a través de el manejo del control de precios o del seguimiento de los precios que hace las instituciones de gobierno, para ver que los vendedores de bienes y servicios no abusen, ¿no? Sobre los consumidores. Que, por ejemplo, ayer escuchaba en el noticiero que la tortilla se pensaba que tuviera un incremento de hasta 16 pesos con 50 centavos, cuando el análisis
especialista de la Secretaría de Economía decía que por incremento de gasolina y de energéticos no se veían condiciones para que los productores tuvieran que incrementar el precio de la tortilla. Ahí está la responsabilidad del gobierno en un escenario donde estamos hablando de una economía abierta, porque así nos dicen que funciona nuestra economía, en donde estos incrementos de precios sean castigados, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva a otros temas, como por ejemplo lo que comentábamos en términos del gas, ¿no? En realidad se cumplen las leyes o de las gasolinas cuando no nos dan los litros de a litro que nos dicen, o los kilos de a kilo que se deberían de cubrir. Es decir, todo el funcionamiento de la economía me parece que va a una sola dirección, y es al Estado de Derecho, ¿no? Estamos muy preocupados en que las leyes económicas en nuestro país vayan orientadas hacia la competitividad, hacia el tema de los registros de marcas. Estamos muy preocupados hacia el tema de las condiciones de mercado sean óptimas, pero poco le estamos dando seguimiento al funcionamiento de las leyes en beneficio de los verdaderos consumidores, ¿no? De que de verdad tengan precios justos y que las empresas les den lo que en realidad se está pagando por este bienes y servicios. Nos dicen, tu invitado nos podría explicar por qué la diferencia de los precios de los productos básicos. Por ejemplo, la tortilla puede costar 17 pesos en la Ciudad de México y aquí estar costando un poco más barata. ¿De qué depende esto? De los canales de distribución, de dónde se está produciendo, de dónde se está comprando el maíz, y por supuesto el tema de la competencia, ¿no? El tema de la oferta y la demanda, ¿no? Cuando existe mucha oferta, los precios tienden a estabilizarse. Cuando hay poca oferta, los precios suelen incrementarse. Entonces también podemos estar hablando de condiciones de esta naturaleza. Yo recuerdo que había unas prácticas por parte de algunos comerciantes, malos comerciantes, evidentemente, o por lo menos con su responsabilidad social muy distorsionada, de que en momentos donde ha habido aumentos escalados de precio, escondían la mercancía para encarecerla. Por supuesto, no son prácticas muy utilizadas en la economía mexicana, que yo he escuchado que se manejan desde la década de los 80s y que se siguen presentando. Ahora las leyes tienen que ser mucho más severas, o deberían de ser así, para poder castigar este tipo de comportamientos que inhiben la libre competencia y las mejores condiciones de mercado, ¿no? Esperemos que el Estado de Derecho funcione y en realidad se castiguen estas prácticas, porque este problema de incremento en precios no lo habíamos tenido en los últimos 3 o 4 años, en donde nos movíamos entre el 3 y el 5% de inflación. Pero hablar de que algunos productos, como ya decíamos, que tenía que ver, por ejemplo, el frijol tiene un incremento del 41%, pues ya es un tema que afecta directamente al bolsillo de la UNED. Es que además tenemos los niveles de inflación más altos desde hace 17 años. Por supuesto. Te manejo el comentario, por ejemplo, ¿no? La bolsa de frijol, que no es kilo, y que eso me di cuenta ahora que estoy checando estos precios. O sea, ¿cuánto pesa la tara de la bolsa de plástico? ¿Cuánto es? La bolsita es de 907 gramos, no es el kilo completo, y que nos dimos cuenta a raíz de que le damos este seguimiento. Pasó de los 16 pesos con 20 centavos en promedio a los 25 pesos con 3 centavos, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de cosas tenemos que estar muy pendientes. Pero fíjate, o sea, en qué mundo de simulación vivimos, porque si te das cuenta, entonces, pues es lo mismo en el azúcar, que lo compras en una bolsa de plástico, lo mismo en una lata, lo mismo en los empaques y envases. Por eso es que siempre te dicen es mejor comprarlo así, a granel. El paquete de arroz viene en presentación de 900 gramos y pasó de los 15 pesos con 70 centavos en promedio. Es de una marca muy específica y se mide en 3 centros comerciales diferentes. Pasó de los 15.7 a los 20.9. O las bolsitas estas de arroz. Es un lujo. Las pastitas estas de pasta de sopa, que pues, para los niños, ¿verdad? La semilla. En promedio de 200 gramos pasó de 4.3 pesos en promedio a los 5.1, que a lo mejor uno dice no tiene una incidencia significativa porque estamos hablando de centavos, pero estamos hablando de que en un año es un incremento del 27%. Y entonces, cuando se empieza a consumir mucho este tipo de bienes, súmale afecta. Todos los incrementos. Exactamente. Oye, a ver, ¿y el litro de leche? Quítale el cartón. Bueno. ¿Y cuánto realmente estamos comprando? Coneval habla de el producto que mide es el sustituto de leche, no es propiamente el litro de leche, y da una marca muy específica, pero pasó de los 12.9 a los 14.9 con un incremento del 7%, pero lo que mide es el sustituto de leche, que
está en una cajita así, rectangular con una vaquita al frente, creo que todos tienen vaquita al frente. Sí. Y que también es de la empresa aquí de la región, pues también tuvo su incremento del 7.2%, pero en 2 años ha tenido un incremento del 16%. Del diciembre del 2015 a diciembre de 2017 el incremento es del 17.5%. Sí, pues digo, entonces hay un montón de argumentos para sustentar lo que yo creo que todas las amas de casa de este país sospechábamos. Todo está más caro. Así es, ¿no? En un periodo de 2 años, por ejemplo, el pan de caja integral... que por cierto no es pan. Sí, por cierto, pasó de los 26 pesos en promedio a los 32.5, que es un incremento del 24%. Y estamos hablando de productos que todos los días tenemos que estar consumiendo y dándoles a los niños y que tienen un impacto verdaderamente significativo en la cotidianidad del a ser más conscientes. O sea, mira, es que esto que digo a lo mejor no se entiende de que un pan que no es pan, que si se revisa, es más, inclusive la revista del consumidor ha hecho análisis muy importantes y el poder del consumidor, este portal donde está Alejandro Calvillo al frente, han hecho estudios muy minuciosos de qué contiene cada uno de estos productos. Y son todo menos lo que dicen que son. Todo lo que dicen que son. Sí. Y entonces, por ejemplo, aquí, en ese sentido, ya ves que pues entre los jóvenes, ahí los universitarios, ¿no? Me da mucha risa que dicen ahí, pues échale aguacate, ¿no? Como para hacer referencia al precio del aguacate. Bueno, ha tenido un incremento en estos 2 años de un 24%, no tan significativo como hablábamos del pan de caja o del frijol en algún momento y luego recuperó su... Pero como estos son productos de abarrotes, no es que tengan variaciones significativas como las frutas y verduras como el aguacate, como el limón y la papa, que un mes está muy arriba y luego se suele estabilizar, sino que generan un incremento y difícilmente bajan de precio, y entonces ya es un impacto constante en el bolsillo del ciudadano. Esas son las diferencias, por ejemplo, entre el abarrote comestible y el tema de las frutas y verduras. Bien, tenemos comentarios del auditorio, agradecemos que se comuniquen, y con relación precisamente a este tema dice Jaime Torres, ¿sabe desde qué año cambiaron las presentaciones de 1 kilo a 900 gramos? Y si nada más observa marcas élite, porque las que no son élite son mucho más baratas. No es lo mismo un arroz verde valle que un arroz cacerola. A mí me parece que las observaciones que hace el señor no son confiables, es lo que dice Jaime Torres. Precisamente por esa circunstancia tomamos la canasta básica que maneja Coneval, y Coneval nos da la marca y la presentación específica para darle seguimiento, porque sí sería muy difícil para nosotros medir 5 paquetes de arroz o 6 de los que existen de diferentes marcas, porque se compra la canasta básica y se pega el ticket y está a las órdenes de cualquier persona que quiera checarlo. Pero aquí el tema para eliminar ese tipo de sesgos es tomar el producto que nos da la Coneval en términos de marca. Y el otro factor es que el único producto que cambió de presentación fue el café soluble, de una presentación de 95 gramos a 120 gramos a principios del año pasado. Es una presentación más grande para poder justificar este incremento del 24%. Es el único que pudimos detectar de estos 40 productos que tuvo una variación en su presentación. Y yo le puedo asegurar, Jaime Torres, que lo que dice nuestro economista Daniel González es total y absolutamente confiable, porque son estudios bastante bien fundamentados. Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail. Gracias, Daniel González.